El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes o servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. En resumen, el comercio es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor, que se efectúa a través de un comerciante o mercader. El comerciante es la persona física que se dedica al comercio en forma habitual como las sociedades mercantiles. Hay dos tipos de comercio, el comercio mayorista y el comercio minorista. El comercio minorista es el dedicado a la venta directa de productos individuales o en pequeñas cantidades a los consumidores. Este casi siempre va dirigido ya al consumidor final. Un ejemplo de este tipo de comercio son las tiendas de abarrotes, que venden productos por pequeña cantidad hacia el consumidor final. El comercio mayorista es la actividad de compraventa de mercancía cuyo comprador por lo regular no es el consumidor final de la mercancía, la compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su transformación en otra mercancía o producto. El comercio es importante ya que es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país en el que esté constituido. Entre más empresas vendan el mismo producto o brinden el mismo servicio, se reducirá el valor de los servicios. El comercio internacional es el intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo, de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país y entradas de mercancía procedentes de otros países. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes, así como los gobiernos de sus países de origen. Las divisas hacen referencia a las monedas de otros países distintos al nuestro y constituyen un componente muy importante de la economía para importar servicios y bienes o para concretar inversiones en el exterior. Se necesitan divisas, por lo general dólares o euros. Dichas divisas a su vez se consiguen gracias a las exportaciones y a las inversiones extranjeras. Su principal objetivo consiste en cubrir las necesidades de los países involucrados, buscar su beneficio mutuo al intercambiar productos y lograr que se expandan hacia mercados extranjeros. En general, estas negociaciones comerciales están sujetas a regulaciones establecidas por los gobiernos de cada país. Entre las regulaciones principales que se puede encontrar entre los países es que primero deben de contar con un tratado de libre comercio donde entran diferentes países. Este tratado básicamente consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes continentes. Después vienen los aranceles, que son impuestos que aplica cada país, para después pasar a las medidas sanitarias y fitosanitarias, que es para cuidar la salud del consumidor, propiedad intelectual, ya que está prohibido la piratería. También se encuentra el medio ambiente, el cual los productos que se comercializan no deben de causar daño al medio ambiente. Así como estas y muchas otras más regulaciones las podemos encontrar en la página del gobierno en el apartado de Comercio Exterior, Disciplinas de Comercio Internacional. Características del comercio internacional. Consiste en el intercambio de aquellos bienes o servicios que un determinado país no produce o requiere adquirir. Permite obtener distintas divisas y monedas y con ellas continuar invirtiendo en el mercado internacional. Permite la adquisición de productos variados y de cualquier tipo. Incrementa la producción de un país y le otorga múltiples beneficios. Cuenta con regulaciones y acuerdos entre los países involucrados para que haya un igual entendimiento. Existen entidades que funcionan como avales y verifican que todo se cumpla entre las partes. Ventajas del comercio internacional.
Permite adquirir productos que otros países desarrollan de manera más productiva. Permite que determinado país se especialice en la producción de bienes o servicios sobre los cuales posee ventaja competitiva. Permite contar con el crédito internacional de especializarse en la fabricación de productos de alta calidad. Aumenta la competencia y oferta en el mercado, generando que los países busquen innovar. Es una de las alternativas más viables ante la saturación del mercado nacional. Historia del comercio internacional. Gracias a las escrituras e investigaciones que se han estado haciendo, siguiendo las pistas que dejó el ser humano, con esto se logró descubrir mucho sobre la historia del hombre y es aquí donde inicia la historia del comercio internacional. A lo largo de toda esta historia de la humanidad siempre existió la tendencia al intercambio, a partir del Neolítico, donde surgió cuando al especializarse cada familia, grupo social en una actividad determinada, hicieron esperar a las relaciones comerciales. Después del descubrimiento del fuego, los hombres empezaron a ser más independientes, ya que no necesitaban de los frutos y del clima para poder sobrevivir. Es aquí cuando empiezan a cruzar mares y empiezan a moverse del lugar. Gracias a la invención del arco y la flecha inicia la época de caza y con este instrumento se convierte la caza en una actividad regulada en la vida del ser humano en la época de la barbarie. Comienza el empleo de la alfarería y son justamente los rasgos característicos del periodo de la barbarie cuando inicia la domesticación y crianza de animales, el cultivo de las plantas y el trabajo en equipo. Esto justamente es el estadio superior de la barbarie cuando inicia la utilización del hierro. Con este llega la creación del arado de hierro. Esto sumado a la domesticación de los animales para el trabajo trajo consigo un incremento inmenso en la eficiencia de los cultivos. Las cosechas serían tan grandes que ya no serían solamente para la alimentación de los productores, los excedentes serían para el intercambio con otros bienes y serían de propiedad privada. Y con esto acaba de nacer el comercio de las primeras civilizaciones urbanas. Tras la invención de la moneda, fue el Imperio Romano que con su extensa red de caminos, ciudades, estados, puertos y un ejército que mantuviera el orden en un extenso territorio, constituyó en Roma la primera gran área libre en el mundo occidental, que es un gran mercado con puertos donde llegaban mercaderes de diferentes lugares. El comercio internacional del siglo XVI al siglo XVII. A comienzos del siglo XVI surge una serie de pensadores ingleses e interesados en explicar cómo obtener ventajas en el comercio exterior. La pregunta fundamental que intentaban responder era cómo una nación puede regular su comercio doméstico e internacional para promover su propio interés. La relación general con todas las colonias existentes se basó más en la adquisición de metales preciosos y en la defensa de estos que en la implantación de un sistema de libre comercio internacional. En 1815 llegó a Europa el primer embarque de nuez moscada de Sumatra. Con esto inicia el comercio entre diferentes continentes y se empieza a buscar diferentes rutas de navegación y es con esto que se encuentra el continente americano, que sería otra ruta de comercio muy importante. En 1868 la Restauración Meiji abre las fronteras e instaura el comercio libre. Durante los primeros años del siglo XIX se dieron una serie de transformaciones tanto técnicas, principalmente por la sustitución del trabajo humano por las máquinas. El factor impulsor del comercio internacional que se conoce hoy en día fue la Revolución Industrial. Esta surgió en Inglaterra y debido a ella este país mantuvo su imperio económico por mucho tiempo. En esta época el comercio entre países volvió a adquirir importancia, así como el transporte, por lo que surgieron las primeras rutas de servicio de transporte marítimo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional comenzó a crecer sin precedentes hasta el día de hoy.